Tunupa, de Rigoberto Paredes. Entre las leyendas místicas de los Collas existe la de un misterioso personaje, a quien no le consideran un dios, pero le conceden la facultad de hacer milagros. Le llaman Tunupa, y dicen que vino del norte acompañado de 5 discípulos, trayendo sobre sus hombros una cruz grande de madera y que se presentó en el pueblo de Carabuco, entonces residencia del célebre Macuri, el más famoso de sus conquistadores y héroes legendarios, que ha sobrevivido en la memoria colectiva de los pueblos, junto con otros igualmente notable, aunque de tiempos relativamente posteriores, llamado Tacuil. Estos 2 hombres son los únicos recitados en los cantares y aún mencionados confusamente por los viejos indios. La memoria de estos caudillos y de sus hechos tienden a desaparecer y pronto no quedará huella de ellos. Tunupa, a quien se le da también los nombres de Tanapa, Tunapa, Taapac, según los padres agustinos que escribieron sobre él, era un hombre venerable, con su presencia sarco-barbado, destocado y vestido de cuxma, sobrio, enemigo de la chicha y de la poligamia. Reconvino a Macuri por las devastaciones que hacía en los pueblos enemigos, por su sed de conquista y su crueldad con los vencidos, pero éste no hizo aprecio de sus palabras, y lo más que pudo fue permitirle residir en sus vastos dominios sin molestarlo. Macuri era demasiado poderoso y soberbio para darle importancia. La presencia de Tunupa parece que a los únicos que tenía preocupado era a los sacerdotes y brujos de su imperio, quienes le hicieron guerra encarnizada sin perder ocasión para denigrarle. Tunupa se dirigió al pueblo de los Sucasucas, hoy Sicacica, donde les predicó sus doctrinas. Los indios, alarmados de sus enseñanzas, comenzaron a hostilizarle y, por último, prendieron fuego a la paja en la que dormía. Logrando salvar del incendio, regresó a Carabuco. Aquí las circunstancias habían vanado durante su ausencia, debido a uno de sus discípulos llamado Colquehuaynaca, que enamorado de Tanahuara, hijo de Macuri, logró persuadirla para que se convirtiese a las doctrinas de su maestro, y cuando éste regresó, hizo que la bautizara. Sabedor el padre de lo que había ocurrido con su hija, ordenó que Tunupa y sus discípulos fuesen apresados. A los discípulos los hizo martirizar, y como Tunupa les reprochase de esa crueldad, le atormentaron hasta dejarlo examen. Echaron el cuerpo bendita en una balsa de junco y totora, dice el Calancha, y lo arrojaron en la gran laguna, y sirviéndole de aguas mansas de remeros y los blandos vientos de piloto, navegó con tan gran velocidad que dejó con admiración espantada a los mismos que lo mataron sin piedad. Y crióles el espanto porque no tiene casi corriente la laguna, y entonces ninguno. Llegó la balsa con el rico tesoro a la playa de Choquemarca, donde ahora es el desaguadero, y es acentuada en la tradición de los indios que la misma balsa, rompiendo la tierra, abrió el desaguadero porque antes nunca le tuvo y desde entonces corre y sobre las aguas que por allí encaminó se fue el santo cuerpo hasta el pueblo de Aullagas, muchas leguas distantes de Chucuito, y Titicaca hacia a la costa de Arica. A este mismo personaje, vuelto en sí, se le hace peregrinar en las tradiciones indígenas por Carangas, donde vivió junto a un cerro que llevaba su nombre, entre los Calchaquíes, Chuquisaca y Paraguay. La cruz que había traído, que trataron de destruirla sin poder lograr su objetivo, ni con la acción de los golpes que entonces la quisieron echar al agua, y como no se sumergiese al fondo, la enterraron en un pozo de donde extrajeron en 1569. A Tunupa no se le ha confundido con Huiracocha y aún con Pachachachi. Sin embargo, de ser distintas las leyendas que rodean a cada uno de estos personajes y de ser completamente diferentes los mitos que representan y la esfera de acción en que se desenvuelve. Uniforme, con ligeras variantes en los detalles, es la tradición que hace surgir a Huiracocha del lago Titicaca y marchar hacia el norte hasta desaparecer en Puerto Viejo. En cambio, Tunupa se le hace descender del norte hacia el pueblo de Carabuco, que está en la ribera oriental del Titicaca, y después
caminar hacia el sur y el oeste. En un afán manifiesto en varios cronistas, el acumular en una sola creación mítica todos los nombres de la variada teogonía indígena, particularmente con Huiracocha, se ha hecho esa aglomeración, en una forma en que, si a ello se diera entero asentimiento, resultaría que los primitivos pueblos de esta parte del continente americano no tuvieron sino una divinidad, que fue Huiracocha, puesto que a él también se le llama Con, Ecaco, Tunupa, Pachacamac, Pachayachachi, etc. Rastreando con algún cuidado los restos de tradiciones que aún quedan, comparándolos con los relatos de los cronistas, se comprende que la conquista española sobrevino cuando los incas hacían un esfuerzo de identificación y fusión de los dioses de los pueblos conquistados con los suyos propios, y que los españoles, lejos de separarlos, los confundieron más. Guiados por los prejuicios religiosos de encontrar la concepción del misterio de la Trinidad en los nombres de Con, Tice y Huiracocha, y la obra del diablo en otros, llegando así a convertir el politeísmo indígena en imitación borrosa de la religión católica, y a embarullar y confundirse en la mente de los indios sus divinidades con las cristianas. Huiracocha, Ecaco y Tunupa son los que más han sufrido las consecuencias de este sistema, el cual se ha tratado de evitar en lo posible en los presentes estudios. Algunos creen que Tunupa fue el apóstol San Bartolomé, otros Santo Tomás. Felipe Guarnán Poma de Ayala manifiesta en su interesante obra, el primer Nueva Crónica y Buen Gobierno, que ha sido San Bartolomé quien primero llegó al pueblo de Cacha, donde los indios los recibieron mal, quisieron matarlo y echarlo, y habiendo descendido fuego del cielo, los convirtió, que de aquí se vino con un indio natural de Carabuco llamado Anti, que después de bautizarlo se llamó Antihuiracocha, a este pueblo en el que habitó en una cueva, que el indio hechicero que vivía en la misma cueva notó que el diablo que le inspiraba había enmudecido, siendo inútiles los sacrificios que le ofrecían, hasta que en sueños les reveló que por ninguna vía ni manera podía entrar en este sitio. Entonces fue en busca del santo, quien le dijo que retornase a su cueva a hablar con su ídolo. Una vez allí, le dijo al demonio que el hombre que había llegado podía más que él. Arrepentido el hechicero, se rindió al apóstol, le besó la mano y los pies, le pidió misericordia y le bautizó. El santo le dejó la cruz que más tarde fue hallada. Esta relación se halla corroborada respecto a que San Bartolomé fue el que aportó a Carabuco, por la tradición conservada en el pueblo, que señala el cerro en que vivió el santo o que hoy mismo se llama de San Bartolomé, y de ser este después de la cruz el patrono del pueblo, siendo el 24 de agosto, día dedicado al santo, celebrado con mucha solemnidad. Mas antes existía en el cerro una capilla que se ha destruido por la acción del tiempo, y una vertiente que se ha secado. El texto contiene una ilustración en la que se halla representado el santo en actitud de bendecir al indio, que se está arrodillando a sus pies, implorándole ansioso y contento. En el centro ostenta una cruz con la inspiración de Inti en la parte superior.